Espérate, tengo sed. Está rico hoy. Bueno, eh, el día de hoy vamos a ver un tema bastante simplificado. El tema de hoy es la globalización. No es difícil, es bastante fácil, tomando en cuenta primero algunos términos, tomando el hecho de que la globalización es un término que se acuña a la geopolítica y no a la política. Si nosotros vemos un libro de cultura general que es bastante grosso, podemos entrar en el apartado de historia. Y este tema está acá atrasote, bueno. En resumidas palabras, el término de geopolítica el término de globalización es un término geopolítico, no un término político. ¿Y por qué? Porque lo político se acuña más a las acciones humanas y se acuña más a los actos que hacen, ¿no? Esa basura, los actos que hacen lo que son los seres humanos, los partidos políticos, las otras formas, ¿no? Y la geopolítica es distinta. La geopolítica es más entrañable porque se basa en la razón de los recursos naturales, se basa en las zonas regionales, en los territorios, en los países, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que simplifiques tus conocimientos, cuando te hablen de globalización, míralo como como una apertura global. La palabra globalización es globo, de todo, ¿no? Globo viene de todo, tierra es todo, ¿no? Entonces ya sabes qué significa. La globalización es un periodo en el que todo se liberó, entre comillas, pero no es así, en realidad se unió en base a un sistema de poder único. Un sistema de poder que tiene tres etapas marcadas en la historia, que antes de explicarlas tenemos que entender primero qué es la geopolítica. La geopolítica es diferente a la política. ¿Por qué? Porque la política refiere a algo más de una persona. Es una personita, acá tu persona. Es una persona que se relaciona con otra persona. Eso es un acto político. Un acto geopolítico es cuando un país con otro país se relacionan. Se relacionan no sé, se relacionan por recursos, por cosas, lo que tú quieras, pero no sé, lo político podría ser la pelea con un mototaxista es algo político. La pelea entre congresistas es algo político. La pelea entre dos señoras es algo político. Y el término geopolítico podría decirse que es la acuñación de dos territorios, pues digamos. Lo geopolítico puede ser que viene toda la barriada de Puente Piedra y se agarra a golpes con los olivos. Y eso es algo geopolítico porque es algo regional de territorios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sería así, pero ocurre algo. Es algo, el término geopolítico también se caracteriza porque es más grande que el término político. El término político es más chiquito porque lo basamos en cosas simples, cosas humanas simples, ¿no? Los temas presidenciales, los temas políticos básicos. Mientras que el término geopolítico es más grande porque lleva a los países, a la historia y otras cositas que son complejas, pero que se pueden entender con un poco de estudio, ¿no? Entonces, lo político es principalmente humano. Lo geopolítico está más fuera del alcance del ser humano, es algo más, digamos que es más independiente al ser humano, se basa más en contexto histórico, en cosas que no tienes que entender ahorita, sino que principalmente es más grande que el término político. Y es, por eso, y es en base a este término que es donde se acuña la globalización. Ya me lo terminé, ya. Está rico. También. Entonces,
tienes que tener en cuenta esta diferencia muy grande, porque son dos términos parecidos pero son muy distintos. El término político se usa más para estudiar a las cosas básicas. Se usa para estudiar cosas simples, como por ejemplo pugnas políticas, que son básicas en el análisis político. Se usa para analizar cosas más leves, mientras que el término geopolítico se usa para estudiar cosas mucho más grandes desde puntos de vista mucho más complejos y que como son más complejos no requieren de mucha explicación en este momento, sino que simplemente entiendan esta diferencia. Fuera del término político y político y geopolítico, también tienen que entender otro término importante. Este término se basa en lo que es la sociología. El término de globalización influye mucho por la sociología, por la multiculturalidad y por los temas de diferencias. El término sociológico es antesala del término político y al mismo tiempo es relacionado y son combinados, es un combinado entre estas dos. Pero bueno, la sociología se basa más en el comportamiento de grandes números, de masas. Se basa también en comportamiento de grupos menores, chiquitos, no son tan grandes. Se basa en el comportamiento de grupos distorsionados, chiquitos, diferencias. Se basa en diferencialidades. Sumas estos dos, puedes sacar la etnología. La etnología, puedes sacar también la sociopsicología, la sociopolítica, que es importante. Porque la sociopolítica, para quien no recuerde, estudia la sociopolítica, la sociopolítica estudia otras cosas más avanzadas, diferencias de partidos. Acá hay un partido de un color, otro partido de otro color, otro partido de otro color diferente. Hay una pugna entre partidos, se estudia mucho en sociología. Una pugna cambian los precios de, no sé, en Gamarra, sube los precios. Puede estudiarse en sociopolítica, se puede estudiar algo tiene que ver con la política, porque Gamarra es vulnerable a las acciones políticas. Entonces todas esas cosas son estudiables en sociopolítica, aunque el tema de Gamarra se estudiaría más en sociología. En sociología se estudiará más este tema. No es que fuera tonto, es que lo es. Pero bueno, estos son los conceptos básicos, universales. Tienes que entenderlo por excelencia. Si no lo entiendes es complejo, se te va a resultar muy difícil si no entiendes esto. Sociopolítica, la política más la sociología. ¿Qué es la política? Acción humana estudiada a través de los conflictos estructurales. O sea, digamos que un partido político pelea con otro, política. Hay un problema de leyes, política. Hay un problema económico entre dos sectores sociales, también puede estudiarse en política. Pero es recomendable esa parte estudiarla en economía y sociología, no en política, porque la política se acuña a un elemento más especial. La sociología estudia la masa humana, elecciones. ¿Quién hace la encuesta? Sociólogos. ¿Quién hace el análisis de una marcha? Sociólogos. ¿Quién hace el análisis de por qué las personas usan mototaxi? Un sociólogo. Estudia la masa, estudia el comportamiento y las razones que ocurren. Los resultados analizados por economistas y políticos. Se puede automatizar el sistema. No hay fórmulas, no hay elementos numéricos ni subjetivos, ni aprendizajes autónomos, así que no se puede. Ni siquiera por la inteligencia artificial. Me da miedo. Bueno, entonces el término geopolítico, entonces el término sociopolítico es eso, ¿no? Político más sociología. Y la política más las ciencias sociales, a las ciencias sociales, esas que a los matemáticos les da miedo, más la geografía, y sumado la sociología también, súmale historia también, y súmale ¿cómo se llama? Etnología, estudia mucho las etnias también.
y la administración de recursos, que sería algo así como un poco, algo parecido a economía, forman la geopolítica. La geopolítica requiere de un conocimiento mucho más complejo que la política. ¿Por qué? Porque requiere de una gama de conocimientos mucho mayor. Que claro, un político, alguien que estudia ciencias políticas puede ir aprendiendo a través del tiempo. Pero eso no significa que pues se quede ahí. Tiene que aprender más. Entonces, tomando ese término, la globalización es un elemento geopolítico. Y entonces, entendiendo qué significa sociología, los elementos, las masas, el estudio de masas, la política, el estudio de las complejidades de masas, que son partidos políticos, estructuras estatales, la creación de estructuras sociales, etcétera, nace la política, que también se estudia un poco en la sociología. Combinación de estructuras, combinación de masas, sociopolítica, cambios de gobierno, cambios de pensamiento rápidos, radicales. Ahora súmale las ciencias sociales, la geografía, la historia, la etnología, súmale los análisis de recursos, súmale las confrontaciones políticas, la diplomacia, etc. Y tienes la geopolítica. Los diplomáticos no aprenden primero ciencias políticas y luego aprenden geopolítica. ¿Por qué? Porque la política es un elemento introductorio que te permite tener el concepto claro, ¿no? Pero la geopolítica te da una amplitud mucho mayor y te da capacidad de análisis. Porque la geopolítica, como incluye actores sociales, incluye empresas, incluye organismos del Estado, organismos independientes, ONGs, organismos internacionales. Entonces, toma todo en una sola cesta. Es por eso que el término geopolítico es mucho más complejo, pero igual se puede seguir analizando. Bueno, entonces la globalización es algo geopolítico. Es geopolítico, entre comillas. Bueno, ¿entienden? Entre paréntesis, ¿no? Bueno, entonces de ahí ¿qué ocurre? De ahí tenemos otro proceso de análisis. El término histórico. ¿De dónde viene la palabra geopolítica? Bueno, la palabra globalización. Me está dando dislexia. Me estoy muriendo, me estoy bloqueando. Mucho. El término de globalización viene de algo un poco más complejo. El término globalización tiene dos significados. El histórico y lo que es el término general. El término general es que la globalización... Uy, que ojalá que no se caiga la pizarra. La globalización es un elemento... Algo para mí, ¿eh? Sí, lo sé, no entro. ¿Qué esperaba? Mido 1,90. Ya, la globalización generalmente es algo que se emplea, digamos, es la apertura e internacionalización del mundo. La apertura e internacionalización del mundo en distintos conceptos. Conceptos o elementos. Entonces, en términos generales, es la apertura y la internacionalización del mundo en distintos elementos, conceptos, características, caracteres, distinciones y variables, las que quieras llamarlas y como quieras mencionarlas, no me importa, no me interesa, así que es tu problema. Pero es en base a eso, generalmente, que es la globalización. En un término general. Que sea general no significa que sea real, pero es la teoría, ¿no? Bueno, en la práctica, históricamente, la globalización fue el dominio, históricamente, según la historia, actualmente, es el dominio, es el dominio, es el dominio, es el dominio de Estados Unidos, pero vamos a poner USA sobre
los mercados, sobre los mercados del mundo. El dominio de Estados Unidos sobre los mercados del mundo históricamente es lo que denominamos globalización, pero en el término general que se estudia en economía es la apertura e internacionalización del mundo en distintos elementos. ¿Qué elementos? Economía, economía puse. Ya fue ya. En término social, en término político, en términos militares, conflictivos, en términos tecnológicos también. En base a esos términos es que la globalización, que es un elemento geopolítico, se hace, generalmente es la apertura e internacionalización del mundo. O sea, digamos que todas mis cartitas que tengo acá son países. País 1, país 2, país 3, país 4, allá. Voy a separar las cartas en grupos. Acá hay un continente, tengo como 7 cartas. Acá hay otro continente, tengo como 15. Y acá tengo otro, acá debo tener 12 y acá debo tener 15. Acá hay algo de 17. Y acá hay algo de 10. Ya. Continente 1, 10, 14, 15, 17, no hay más. Digamos que este continente 1, el de acá, está separado, está aislado. Continente 2 está en otro lado, está acá al costado, pero está separado también. Continente 3 está acá. Y continente 4 está acá. Esto es, digamos que el aislacionismo. Porque para que entiendan globalización tienen que entender que es el aislacionismo. Digamos que si globalización es apertura a todo, el aislacionismo es se cierra. Yo me cierro, es aislacionista. Aislacionismo. Globalización es todo el elemento global que tienes acá, toda la poronga esa. Entonces, 1, 2, 3 y 4 continentes aislados, separados, inertes, muertos, lo que tú quieras. Pero bueno, en esos sentidos, la globalización es... Entonces, ¿qué pasa? Digamos que este primer continente produce, este país de acá produce oro, plata, mercurio, contingente de materias primas, minerales. Este país de acá produce mano de obra calificada. Acá este país produce ingenieros, este país produce arquitectos, este país produce economistas, este país produce médicos, biólogos, químicos. Entonces cada país produce cositas, ¿no? Este país tiene capital. ¿Por qué? Porque acá hay negociantes, mercaderes, acá hay oficinistas, hay administradores y toda una gama de negociantes. Y digamos que este de acá tiene conocimientos, sabe cómo fabricar cosas, sabe cómo instalar, tiene sus fábricas, tiene sus cosas, pero ¿qué ocurre? Como están separados, el primero no puede venderle a nadie sus recursos, porque está aislado, ¿no? Es aislacionista, está cerrado. El segundo no puede educar, no puede ayudar a nadie. ¿Por qué? Porque le falta un lugar para hacer esas cosas. Le falta un hospital, le falta médicos, le falta un colegio y le falta ese tipo de cosas. El tercero tiene plata, pero no sabe qué gastar la plata. Así de simple. Y el cuarto sabe un montón de cosas, sabe fabricar esto, tiene fábricas, tiene escuelas, pero no tiene personal para abastecerlas, no tiene médicos,
y tampoco no tiene las materias, ¿no? Entonces, si él quiere educar, necesita los médicos, los profesores del continente 2. Pero como están aislados no pueden intercambiar las cosas, ¿no? El primero quiere vender sus materias primas, pero no hay nadie con plata que la pueda comprar. Y el de acá, el tercero, tiene plata, pero quiere comprar materia prima, quiere comprar las industrias. La materia prima del continente 1 y la industria del continente 4. Pero no puede. ¿Por qué? Porque están aislados. Están separados. Por más cerca que estén, tú los ves bastante cerca, están separados. ¿Sabes dónde ocurre eso? En el tricontinente, en Asia, Europa y África. Eso ocurre. El África tiene recursos. Europa tiene los países asiáticos, los tigres asiáticos tienen mano calificada. Los europeos tienen un montón de plata. Y los chinos tienen fábricas hasta para morirse. ¿Ya ve? Cada quien tiene lo que tiene, ¿no? Entonces tú dices, oye, pero todos tienen cosas, pero ¿por qué están que miran el otro? ¿Por qué? Por una razón muy simple, pues tienes que entender. Si nosotros viviéramos en un mundo aislacionista, estos de acá con sus materias primas no hacen nada. Los médicos sin cosas, sin hospitales, nomás tienen cartón. Los que tienen plata, pero ya, ¿qué van a hacer? Morir en plata. Y los que tienen industrias, si no hay gente que trabaje en ellas, si no hay materia prima para producir, ¿qué van a hacer? Nada. Entonces los chinos, los africanos, los europeos y los tigres asiáticos se quedan en nada. Entonces, con esa mentalidad, que necesitan al otro, se necesitan entre ellos, miren, dicen, hermano, yo te necesito, no, yo te voy a dar cosas y tú a cambio dame algunas tuyas. Entonces, ¿qué ocurre? Nace la globalización. ¿Cuál es el proceso para globalizarse? Internacionalizarse y aperturarse. Y lo que hacen los países. Los países dicen, mira, yo me he cerrado el mundo 100 años, pero me estoy muriendo de hambre. Entonces, como no quiero condenarme, te doy la mano, amigos, socios. Tú la fregas, yo te voto, pero por mientras seamos socios y démonos la mano. Yo te doy materias primas y tú me das los productos que produzca en tu fábrica. Y así es como dos regiones se unen. Materias primas y fábricas unidas es el primer paso hacia la globalización. ¿Entiendes? El segundo paso. Bueno, tenemos fábricas, materias primas, faltan médicos, doctores que atienden a nuestros obreros, a nuestras obras, ¿no? A nuestra gente calificada. Entonces, continente 2, tráete para acá. Ya tienen los médicos, los doctores, todo. Y como tienen infraestructuras, ya pues. Pero oye, falta plata. ¿A quién le pagamos? ¿Con qué plata le pagamos a la gente, ¿no? A los hombres, a los trabajadores? ¿Con qué plata le pagamos a los doctores, a los médicos? ¿Quién tiene la plata? Hasta. Ya, yo te doy la plata, pero tú me das algunas empresas, algunas fábricas, para yo administrarlas. Y yo te doy la plata y con eso le pagas a los enfermeros, doctores, y así es como el continente número 3 se une. Y así es como todo el mundo está unido. La globalización se creó. Así nace la globalización en términos generales. La necesidad del otro puede ser el beneficio de uno, como al mismo tiempo es viceversa. O sea, la globalización, digamos que es como una ley del más fuerte, pero si sabes usar bien tus cartas, puedes hacer buenas jugadas. Así que no te asustes. No es apostar, ¿eh? No. No es apostar, pero sí es usar mucho la cabeza. Ahí vienen los matemáticos, que tienen que analizar este tipo de cosas a través de fórmulas y vaivenes que ya entenderán ellos. Pero bueno, en resumidas palabras, así es el mundo. El mundo globalizado. Acá está tu mundo. Tu mundo está acá. En 65 cartas está tu mundo, todo tu mundo.
Bueno, son 67 porque súmale los dos jokers, que serían dos superpotencias. Ya pues, sacas a tu mundo entero. Bueno, 68 y dos cartas de regalo, pero ¿qué me importa? 68 países forman tu mundo. O bueno, 195 en este caso aceptados y 205. O creo que eran 235, no me acuerdo bien. Pero bueno, acá está, todo tu mundo globalizado. Entonces, generalmente, es la apertura, que todo el mundo se abre, la internacionalización, toda la diversidad de gama de países que hay del mundo en distintos elementos. Ya hemos discutido cómo se hace económicamente, ¿no? Que a uno le falta el otro, y entonces, como, oye, me falta esto, dale, ¿sí? Pero yo te doy algo. Me abro a ti, me abro así, ¡fua! Me abro a ti, tú te metes. Ya, pero así funciona la globalización. Entonces, uno habla de globalización económica. ¿Qué beneficios trae? Te los voy a contar ahorita. En términos generales, déjalo esto ahí. ¿Entiendes? Entonces, generalmente tienes que entender eso. Unificación del mundo. Todo el mundo está acá, todo tu mundo. Está horrible tu mundo, lo sé, pero pues, ¿qué vas a hacer? Mátate, pues, si no, pues. Continente 1, continente 2, continente 3. Todos se unen, todos se hacen amigos, novios, tantos, lo que tú quieras. Todo el mundo se une. Fin de la historia. Ya está. Esa es la globalización, en términos simples. No hay mucha complejidad. Beneficios los vamos a ver ahorita, tú tranquilo. Históricamente, ahora, el término. Esta es otra parte. El dominio de Estados Unidos sobre los mercados del mundo. ¿Cómo pasó? Para eso hay que, no les gusta la historia, pero tienen que recordar esto, este número. 1945, 1945, final de la primera guerra, de la segunda guerra mundial. Me está dando un ataque. Segundo periodo, ¿cuál es? 1991. Y el tercer periodo, 2014. Así es, estamos viviendo la nueva etapa de la globalización y se cumple este año 10 años de esa etapa. Ahorita se las digo. En 1945, ¿qué pasó? El mundo tenía potencias, tenía grandes potencias, tenía el eje y los aliados. Y tenía bueno, vamos a llamarle Comecon. Existía de partir de la Guerra Fría, por ahí del 52 más adelante, 54. Pero póngale nomás Cominter, el Cominter, ya. El Cominter, el eje, los aliados. ¿Quién era el eje? Alemania, Japón, Italia. AJI. AJI, recuérdate toda tu vida para el 1945, AJI, para que no se te haga mucho vaivén. Se le complica la memoria a los matemáticos, ya lo sé, pero trato de ayudar. Así que AJI es tu fórmula para el eje, para los aliados. EFR, no lo olvides. Estados Unidos, F Francia, R Reino Unido. A, J, I, E, F, R. Y el Cominter, el único, la URSS. La URSS no había más, la URSS estaba sola, estaba abandonada. Bueno, ¿quiénes formaban los aliados? El Cominter y los aliados. Te cagué. Y el eje, la AJI. ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan importante esta fecha? Porque estas eran las grandes potencias del mundo. No había nadie más fuerte que ellas. Y de lejos que eran las más grandes. De lejos. De lejísimos. O sea, eran de lejos las más grandes potencias que vienen sobre la Tierra. No habían potencias más grandes que estas. Eran unas bestias. Con decirte de que cualquiera de estas potencias podía derrotar a nuestro continente, le sacaba papaya a nuestro continente. Menos Italia, Italia es un inútil, y menos Francia también, que es otro inútil. Pero bueno,
¿Qué pasó? ¿Por qué se llama globalización? ¿Por qué inició la globalización en 1945? ¿Por qué? Porque el mundo se abrió en 1945. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no antes? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué antes? Recuerda, un texto histórico importante. Antes, primero el periodo entre guerras. O sea, ¿qué es entre guerras? Que entre guerras aparecieron varias potencias. Rapidísimo aparecieron varias potencias. A velocidad de la luz aparecieron como 4 potencias. Recuérdate bien, Alemania, Japón, Italia, la URSS. Grandes potencias se levantaron de la Primera Guerra Mundial. No lo olvides. Entonces, claro, Estados Unidos tenía planificado la globalización después de la Primera Guerra Mundial, pero no contaría con que todos los nacionalismos, todos los comunismos se expandieran en el mundo. Entonces, Estados Unidos tuvo que reservarse, dijo, no, ahorita no, ahorita no porque me cagan. Ahorita no, porque si no, mañana más que muerto. No, ahorita no. Ahorita hay que cerrarnos, luego nos abrimos al mundo. O sea, ahorita cerraditos, calladitos, luego nos abrimos, ¿entiendes? Pero para que se meta todo el capital, para que se meta por completo ahí. Entonces los americanos dijeron algo muy simple, ¿no? Dijeron, ya, no nos abrimos, pero hay que ser inteligentes. La Primera Guerra Mundial, mira Reino Unido, total queso. Porque recuerden, la Primera Guerra Mundial fue la guerra más desastrosa de toda Europa. 17 millones de muertos, 80 millones, 70 millones de militares desplazados y una gama de muertos que te da miedo. Un gas mostaza, todas las atrocidades humanas, asquerosidades humanas que te pueden ocurrir en la cabeza pasaron ahí. Todas, sin excepción. Enfermedades, ahí viene la gripe española, mató a más de 90 millones de personas, una bestia. ¿Por qué se llama gripe española? Porque España fue el único país que decidió abrir la boca. O bueno, fue el que, entre comillas, dio información real de los muertos. Pero bueno, palabras clave para que entiendas qué pasó antes. No podía abrirse porque no podía haber globalización porque había Primera Guerra Mundial. Entre guerras pasaron nuevas potencias y porque Estados Unidos aún no se había consolidado. ¿Por qué? Porque a pesar del desastre europeo, los europeos se levantaron. Estados Unidos no quería que los europeos se levanten. ¿Por qué? Porque con el endeudamiento podía arrastrar a todos los europeos a su mercado internacional. Entonces Estados Unidos tenía que aprovechar el momento, ¿no? Entonces, para no perder tiempo, los americanos aprovecharon la debilidad de las grandes potencias y la recuperación y el alzamiento de algunas. Y empezaron a interferir en distintos lugares. En Asia, en América Latina, en algunos países europeos, Francia, Reino Unido, a través de los diplomáticos y a través de distintos elementos vaivenes, con los cuales adquirieron nuevas concesiones y otros negociados, que poco a poco fueron aferrando a los europeos, ¿no? Entonces, para que entiendan bien los que aún no entienden un poquito de historia, Estados Unidos estaba débil un poquito porque no se había logrado desfasar de los temas. Fue el más golpeado por la gripe española, detrás de los países europeos, claro. Entonces dijeron, no, ahorita no vamos a hacer la revolución, vamos a esperar. Esperemos todavía. ¿Y qué hicieron? Bueno, esperaron a una oportunidad clave. ¿Por qué? Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, los americanos vieron esto como una oportunidad. Dijeron, oye, me conviene, ¿sí o no? Me conviene, porque mira, tanques se matan, tanques se me echan acá, estos genios. Entonces me conviene a mí meterme ahí. ¿Por qué? ¿Por qué me conviene? Porque si yo los mato a todos, los revivo, más débiles, y me los como. Y ahí puedo abrirme. Entonces, ¿qué pasa? En Historia Universal vas a encontrar esto, en la Enciclopedia de Cultura General vas a encontrar esto, en cualquier libro de cultura general, pero si más grueso mejor, así de grueso, así, para que te salga más contenido, es inteligente, piensa, si no, no te sale. Los americanos financiaron a los británicos y franceses. Tú ves ahorita Rusia y Ucrania, ¿no? Que los americanos están donando plata. ¿Tú sabes a quién le compra las armas a Ucrania? A los americanos. Es paradójico, ¿no? Porque
el Estado les da plata a los ucranianos y los patas le compran armas a las instituciones privadas americanas. Entonces, quien se queda con el dinero en la práctica son los. No me voy a meter ahí porque es un país muy movido. Es un tema de análisis más actual. Y no puedo opinar mucho porque aún falta más resultados. Aunque sí están claros algunas cosas, ¿eh? Así que no se asusten. Pero bueno. Entonces Estados Unidos estaba diciendo que ahorita no vamos a hacer ahorita no nos abrimos. ¿Y qué pasó en 1945? Eso nos lleva a nuestro año, ¿no? Predilecto. La primera etapa. La etapa de posguerra. La etapa de posguerra y Guerra Fría, que se divide en dos etapas. Posguerra hasta el 52, Guerra Fría hasta el 70 y del 70 al 90 decaimiento de la Unión Soviética. Anota bien esto. Posguerra. Guerra Fría. Y la caída y el estancamiento soviético. El estancamiento de la URSS, más fácil. No tienes que saberte todos los términos, o sea, los googleas y ahí te sale. Esto es un resumen. Entonces la globalización ocurre históricamente, ¿por qué? Porque en el 45 te dije, ¿no? Que había una gama de potencias que se estaban levantando, una bestia de potencias que se estaban levantando. El AJI, Alemania, Japón, Italia, el eje, el EFR, los Estados Unidos, Francia y Reino Unido, los aliados, y la URSS, el Cominter, junto con los aliados, formaron los aliados, piensa. Entonces, la etapa de 1945 al 91 se divide en posguerra, Guerra Fría y el estancamiento de la URSS, y su caída marca el segundo periodo del 91 al 2014. ¿Por qué? ¿Por qué exactamente el 45 fue el inicio de la globalización? ¿Por qué? Porque aquí Estados Unidos necesitaba hacer caer a todas las potencias para poder abrazar todo el poder. Y para poder... ¿Por qué? Porque si abrazaba todo el poder, los mercados tenían que abrirse de todo el mundo. O sea, tenían que globalizarse a la fuerza. ¿Por qué? Para que puedan abastecer a otros mercados, para que entre otros mercados puedan abastecerse y así el mundo se conectaba. Y el mundo empezaba a conectarse de esa forma. Es por eso que en el 45 es un año importantísimo, porque el mundo empezó a conectarse y esa conexión se consolidó al inicio de la Guerra Fría en el 52. El mundo ya se estaba conectando bastante fuerte. Por eso Perú empezó a ganar plata en el ochenio de Odría. Ganamos plata, ¿por qué? Por la guerra de Corea. La producción de estaño era la patada. La producción de hierro una bestia, el Estadio Nacional, todos vinieron ingenieros franceses, americanos, por esa razón pues. Una bestia, el momento de oro, Odría, el momento de oro, el Fujimorato también, el momento de Velasco también de oro, todo el momento de oro, Braña y Montero, todo un momento de oro y Brescia, todos momento de oro, el mundo se abría. Importante esa época para entender esto. Entonces, volvemos a lo nuestro. Como Estados Unidos tenía que eliminar todas las potencias que había, Estados Unidos dijo, oye mano, mira, vamos a meternos en esta vaina. En el 45, ¿quiénes cayeron? Alemania cayó en mayo, creo que marzo, mayo, ¿no? Japón cayó por ahí de agosto, septiembre. Italia cayó en el 40, Italia cayó antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, peor de... Italia, ya. 3 potencias al suelo, Estados Unidos las mató, murió el eje. ¿Quiénes faltan? Francia y Reino Unido y la Unión Soviética. Reino Unido, recuerda esto, Reino Unido y Francia eran imperios. Francia uno republicano, ¿no? Y Reino Unido era un imperio colonial todavía. Bueno, los dos eran coloniales. Francia no tenía dominio en el África y en Indochina. ¿Dónde queda eso? Debajo de China. No te compliques la vida. Indochina, debajo de China. Indo, abajo. Simple. ¿Y dónde quedan las colonias africanas? Tómate un puñet. No mentira. Ya, bueno, las colonias africanas quedaban en el África, pero estaba Argelia, un paisazo. Busca Argelia, es un país tremendo. Pura tierra,
parece el desierto de Ancón. Serio. Vete, mira una foto de Argelia, no se ve ni Miche. Pura tierra, el desierto de Sahara está ahí, pe. O sea, no sirve de nada. Bueno, sí sirve, pe, pero para control de los vientos, ¿no? Pero de ahí no hay mucha utilidad. Bueno, estaban otros 14 países, 15, 17 países, no me acuerdo bien. Bueno, la cosa es que se repartieron en el reporte de África, ¿no? Todo de África, valga la redundancia, ¿no? Reino Unido y Francia se repartieron en todo el continente africano. Pero ¿qué pasa? ¿Quién sufrió más aquí fue el Reino Unido? El Reino Unido sufrió horrible el periodo posguerra, porque en 1945 murieron las potencias del eje, quedaban los aliados. Y Estados Unidos no quería compartir los aliados con Francia y con Reino Unido. Dijeron, fuera acá. ¿Qué había pasado con los soviéticos y con los aliados? O sea, con el Comintern y con los aliados. Se reunieron en Yalta, se reunieron en la conferencia de Yalta, famosísima conferencia. Se dividieron el mundo. Tú lees la conferencia de Yalta y dice, hoy se dividieron el mundo. ¿No creen que están exagerando mucho? No están exagerando. Literalmente se partieron el mundo. Los británicos tendrían que descolonizar sus tierras y los franceses también. O sea, ¿qué significa? Tú buscas Francia y te sale un país, ¿no? Tú buscas Reino Unido y te sale otro país. ¿Sabes cuáles son, no? Ya, imagínate que antes Francia ocupaba toda la parte de la izquierda de África. Todo ese bozal ocupaba Francia. Bestia, ¿no? Y la parte de atrás del África ocupaba Reino Unido. Otra bestia, ¿sí o no? Canadá, bueno, Canadá ya era independiente. Australia ya era independiente. Nueva Zelanda era independiente. Entonces, pero quedaban con estatus de dependencia británica. Entonces Reino Unido había conservado su imperio, era fuerte. ¿Quién quedaba? La joya de la corona. Bueno, te preguntan, ¿quién es la joya de la corona británica? La India. La India. La joya de la corona francesa. ¿Cuál es? Fácil. Cono de África. El cono de África, el cono. La corona del Imperio Español. ¿Cuál es la corona del Imperio Español? El continente americano. La corona la colonia, la corona del Imperio Portugués, ¿cuál era? El Brasil. Brasil fue su corona, su gran, su gran colonia. Entonces Reino Unido tenía la India. ¿Y por qué Reino Unido cayó? Porque, o sea, Estados Unidos quería eliminar, ¿no? ¿Por qué eliminó Reino Unido? Si podía usarlo como socio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía que crecer su poder industrial. Tenía una industria fuerte. Necesitaba materiales que Reino Unido quería usarlos para su propia industria, así que a los americanos no les convenía. Y Francia era Francia, pero no, cayó, si cae Reino Unido cae Francia, pero siempre es así, la historia, si no, ¿qué ocurre? En posguerra, o sea, antes de la guerra, antes de posguerra cae el eje, en posguerra empieza a caer Reino Unido y Francia, y durante la Guerra Fría, ya, te la sabes, ¿no? En posguerra, Francia y Reino Unido se condenan al abismo, a la muerte, al suicidio imperial. Porque los soldados que habían ido a luchar de la India, los soldados del África, fueron a luchar, pelearon a micharse. ¿Y qué ocurre? Que las tropas que habían vuelto, en Japón, la primera colonia en independizarse, la India. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es independencia la India? ¿Por qué la India? Hombre, murieron 5 millones de indios hindúes. Hindúes, no indios, hindúes. Correcciones. 5 millones de hindúes murieron de hambre. ¿Por qué? Porque todo el arroz se llevó a los soldados, ¿no? Claro, hay algunas contradicciones para el tema de Winston Churchill, pero igual se le considera un genocida, ¿no? Por ciertos temas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Las cosas de la historia, así funcionan. Hay cosas que son malas, pero no puedes contradecirlas, porque ya están escritas. Pero bueno, entonces la India se independiza. Y rápidamente, a través de Gandhi, y como dice la historia y como la mayoría dice, a través de Gandhi, el hombre que mandaba a cientos de miles de hindúes a marchar y que en el proceso murieron decenas de miles, cientos de miles, millones incluso en algunos casos creo, no me acuerdo bien, millones. ¿Por qué? Porque
Mira, para que te hagas una idea, Mahatma Gandhi, en el proceso de independencia de la India, que ahora le quieren decir Marat, pero ahorita es la India, por ahora. ¿Qué ocurre? Mandaba ahí. ¿Por qué Reino dijo, oye, ya, váyanse hoy, no me fríen hoy? Porque ya mucho me están molestando ustedes, ya me voy, ya, no fríen. ¿Por qué? El país estaba lleno de guerrilleros, el país estaba plagadísimo de guerrilleros. Segundo, el Gandhi era un loco, Gandhi sí estaba loco, ¿no? Recibió el premio Nobel a la paz, ya, bueno, pero estaba loco, estaba loco, demente estaba, porque este hombre mandó a marchar a decenas, a millones de personas. Y tú puedes decir, oye, ¿y lo loco? Ya bueno, pero los mandaba a marchar con cientos de militares llenos de ametralladoras. En el proceso, ya sabes lo que pasaba en el proceso, ¿no? En ese tiempo que no había derechos humanos. ¿Y qué ocurre? Murieron decenas de miles, cientos de miles, murieron, como en el Counter-Strike, así murieron, una bestia. Y bueno, pues no, ya lo que había. Pues. ¿Qué ocurre? Entonces, el Reino Unido, entonces el Reino Unido dijo, ya, hasta aquí, me voy. Proceso de descolonización. Y el Raj británico, o sea, la India se independiza, con Pakistán y con Myanmar se independiza. Y con Sri Lanka. Y Bangladesh ya, para que no me fríen, pero en ese momento era Pakistán uno solo. Así que ahí se quedan ustedes. Entonces, claro, Reino Unido pierde a la India y todas las... Eso sí fue una fregada, ¿sabes por qué? Pierde a la India y tú sabes bien, ¿no? ¿Tú sabes la teoría del dominó? No, no. O bueno, la teoría de Truman era así, era un dominó. Ya, voy a agarrar estos paisitos, ¿ya? Para que me entiendas. Era un dominó. Si uno caía, todos se caían. Si uno cae, todos caen. Esa es la teoría del dominó. Y bien no se equivocó cuando dijo eso, porque cuando cayó la India cayeron todas las colonias británicas que se desaparecieron. Toditas. Todas, sin excepciones. Bueno, hubieron algunas, pero no, que se hicieron protectorados. Ya. Pues. Pero en la práctica casi todas las colonias desaparecieron. El Egipto se independizó antes, pero ya. Bueno, las colonias de Centro África, Sudáfrica, todas esas colonias se independizaron por completo. Dijeron, la India se independizó, yo también puedo. Mario. Y desaparecieron. Reino Unido estaba fuera del juego. ¿Quién quedaba? Francia y la Unión Soviética. Estados Unidos ya tenía casi todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ya, la globalización ya se había cimentado. Con Reino Unido fuera del juego, ¿quién quedaba? La Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasa? Los productos de América se exportan al mundo, se capacitan personas. Pero ¿qué pasa? Queda Francia. ¿Pero qué hicieron? Mira, Francia, yo no te molesto a ti. Tú tranquilo, yo nervioso. Y bueno, Francia cayó. Dijo, ya me voy. Y cayó Francia. Más tranquilo que Reino Unido. Aunque no tranquilo sus colonias, porque sus colonias sí la pasaron mal. Pero eso es otra cosa ya. Eso es otro tema de historia. ¿Y quién quedaba? La pugna más estudiada de las últimas décadas, del último siglo y de los últimos 2 siglos. Estados Unidos con la Unión Soviética. Y acá inicia nuestro periodo, la Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿qué ocurre? Aquí nace el Pacto de Varsovia y acá nace la OTAN. La que sale tanto en las noticias de ahora ya pues, se creó en esas épocas. Y nace la ONU. ONU, posguerra, no lo olvides, en la posguerra nace la ONU. Nace la Corte Penal Internacional, la CPI, y nacen una gama de organismos de la patada que históricamente estos organismos dependieron de Estados Unidos y siguen dependiendo de Estados Unidos, demostrable también en los hechos, porque nomás mira la gama de gente que está metido. Bueno, ya no tanto porque ahora los chinos están metidos, pero eso es otro tema que ahorita vamos a llegar. Primero quedemos aquí. En posguerra los americanos crearon la ONU, con los americanos se hizo la ONU,
también los soviéticos, pero los soviéticos estaban vetando todo lo vetaban los soviéticos. ¿Por qué? Porque no les gustaba que los americanos fueran así. El CPI, la Corte Penal Internacional, actuó de bestias, porque en posguerra todos los nazis, el ASS, toda esa gente se fue a la Argentina. La CPI, ¡pum!, fue a capturarlos. El mundo estaba globalizado. Entonces, ¿qué ocurre? Esta agencia, Corte Penal Internacional, o sea, internacional que todo, ¿no? Decía, podía actuar en cualquier país. Decía, acá hay un nazi. ¿Te abres o te abro? Sí era. Se metían. La OTAN, otro producto de la globalización. ¿Por qué? Tenían que intervenir. ¿Dónde? Yo quiero intervenir en Hungría. Yo quiero intervenir en Polonia. Quiero intervenir en Alemania Oriental. ¿Qué necesito? Fuerza, seguir la OTAN. Franquito, ahí sí que este medio muerto, ¿no? Pero bueno, y de ahí el Pacto de Varsovia, otro producto de la globalización. ¿Por qué? Estados Unidos, como te dije, quería matar a todas las potencias, pero con quien no pudo fue con la Unión Soviética, porque en la Unión Soviética había ocurrido un tema curioso. A la mayoría de potencias la Segunda Guerra Mundial las debilitó, pero la Unión Soviética la fortaleció como nunca. Era su época de oro. Muerte de Stanley, la Unión Soviética empezó a crecer como bestia. Estados Unidos intentó hacer colapsar el gobierno, intentó boicotear algunas cosas, hacer colapsar el Pacto de Varsovia, no pudo. Estados Unidos se ocupó de algo muy simple, que la globalización, había dos potencias, dos como ahora, ¿no? China y Estados Unidos, en ese momento era China y la Unión Soviética. Dos potencias peleándose el mundo globalizado, el mundo conectado, la conectividad del mundo se le estaban peleando de dos potencias. Los soviéticos a través del Comecon, de las internacionales, de las famosísimas internacionales que se celebran en todo el mundo, a través de los comunistas. Y los americanos no se quedaron atrás. Los americanos ¿qué hicieron? Hicieron el sistema de bienestar. El sistema de bienestar fue famosísimo, porque claro, en su momento el sistema de bienestar, la gente creía que el sistema de bienestar era algo, digamos que era algo bueno para la gente, ¿no? Pero el sistema de bienestar en realidad era una forma de disuadir a las poblaciones de lo que era el comunismo y de lo que expandía la Unión Soviética. Entonces, en la Guerra Fría nace el estado de bienestar. ¿Qué es eso? El estado de bienestar es el que es, digamos, salud gratuita, educación gratuita, agua gratis, luz gratis. No tienes que volver a pagar el médico. Eso es estado de bienestar. Bienestar, tu bienestar, ¿no? O sea, mi bien. Necesito, ¿qué cosa? Necesito educarme, pero no tengo plata. El estado de bienestar, por mi bienestar me va a educar. Por mi bienestar va a cuidar de mi salud. Por mi bienestar me va a dar luz, agua, medicinas. ¿Entiendes? Eso es estado de bienestar. Y la Unión Soviética, ¿por qué hacían esto los americanos? Porque la Unión Soviética decía, yo te pago el agua, la luz, la educación, te pago todo, te pongo tu fábrica, te pongo todo lo que tú quieras, tu ciudad te pongo en medio de la nada, te pongo una ciudad. La Unión Soviética decía eso, pues. Y lo hacía. Y pucha, pero los americanos, entonces, hombre, me estás dando todo gratis. Yo nomás tengo que, yo ¿qué tengo que hacer? Educarme, trabajar y seguir mi vida tranquilo. ¿Qué más quiero? ¿Puedo vivir feliz? Hombre, me estás dando todo. En teoría, tenía que ser así. O bueno, en teoría era así. Planteado por los comunistas, ¿no? Por las internacionales. Que decían, mira la Unión Soviética, mira Moscú, mira Volgrado, Leningrado, mira estas ciudades grandazas, ¿no? Kaliningrado, mira esta ciudad industrial, cultural, creciente, con parques, todo, no tiene, ni lo que no tiene tu pueblo lo tiene esta ciudad ahí en Rusia, todo gracias al comunismo. Así decían. La realidad es que faltaba comida, había un sistema muy corrupto y los servicios que daban se recortaban, faltaban o fallaban o eran inexplicablemente ineficientes. Pero bueno, cosas de la Guerra Fría, así se vendían las cosas, aún se venden así. Parece que no se aprendió nada. Bueno, la gente.
Ustedes, tal vez. Pero bueno, eso es lo que pasaba. Y bueno, ¿qué ocurría? Estados Unidos decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Pero si la realidad era notoria, ¿por qué la gente seguía? ¿Por qué? Porque la gente era el impulso, pues, la emoción, pero, o sea, tú ves una marcha y dices, oye, mano, hagamos un espacio que yo voy. Entonces, para que no se expanda esas ideas, los occidentales dicen, oye, espérate ahí, mira, toma tu educación, ya, y dejas el Partido Comunista y yo te doy tu educación, pero no me vengas a fregar, ¿ya? Y toma, vaya hasta acá. Tú, ¿quieres tu receta médica? ¿Quieres algo? Ya, tú toma, vete, no, vete ese partido, esa basura, ¿eh? ¿Quieres tú quieres electricidad y agua? Mira, acá te hago el contrato gratis, te voy a cobrar 20 años, en 20 años no te voy a cobrar nada. ¿Te parece? Pero déjame el Partido Comunista ese. Y encima te voy a subir el salario. Y te voy a dar bonos del gobierno para que no me friegues. ¿Quieres? Deja el partido y te doy. ¿Ya? ¿Te parece? Ya, chévere. Toma. Y los partidos comunistas en picada. En Estados Unidos se practicó de bestias esto. Demasiado bien se practicó. Por eso tú ves en Estados Unidos que los partidos comunistas están muertos. No hay casi ningún partido comunista porque doctrina Truman. Presidente Truman, importantísimo presidente. No lo olvides, históricamente. Debes tomar en cuenta que en Guerra Fría la meta de la globalización era matar al otro. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Poner a la población en contra. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, oye, pero ¿por qué no se matan a tiros como en la Guerra Fría? ¿Por qué no se agarran a balazos y se acabó la historia? Porque en la Segunda Guerra Mundial no habían armas nucleares. Entonces, no es agarrarse a balazos, sino que una bomba y punto se desaparecieron. Entonces, como decía, si no puedo matarlo con balas, lo hago con su gente. Entonces tengo que poner a la gente en contra. ¿Y cómo hago eso? Primero yendo arriba. Entonces nace la CIA. Bueno, la CIA nace en el 22, todavía más antes todavía, ¿no? Pero bueno, pues nace la CIA, el FBI, los sistemas así, bueno, no nacen, sino se modernizan. Y se parecen más a los sistemas actuales. ¿Para qué? Para chingarse a toda la gama de comunistas que había en los partidos internacionales. En Japón se mata al líder del partido comunista y Japón nunca más vuelve a pisar las ideas comunistas. Nunca más, nunca más, nunca más. Tú no me crees, mira cómo está Japón ahorita. Pues. Ningún partido comunista. Corea del Norte, la guerra de Corea se arma. Todas las guerras proxy, o sea, guerras donde dos extraños se pelean y los dos grandazos les dan sus cosas para que se maten, eso se llama guerra próxima. O sea, yo y otro grandazo y dos chatos se agarran a mechas y yo con otro grandazo les damos pistolas, balas para que se maten. Esa es una guerra próxima. ¿Por qué? Porque mi objetivo es con la victoria de mi chato, que yo le humille, yo degrade al grandazo que tengo al frente. ¿Entiendes? Porque si yo le meto un puñete y él me mete otro puñete, nos agarramos a mechas. Y de aquí los dos salimos muertos. Pero si estos dos chetos se mueren, bueno, pues yo voy a seguir vivo. Y él también. Nos seguimos matando, sin problema. O sea, todo tranquilo. Eso es una guerra próxima. Entonces ahí nace la guerra próxima. Y aquí ocurre, entonces en la globalización las guerras proxy eran grandes. ¿Por qué? Porque ganar una guerra proxy implicaba ganar toda la región. ¿Te acuerdas de la teoría del dominó? Esa teoría la inventó Truman. Y fue la que los americanos dijeron, nada de comunismo. Todo el comunismo se va a la michi. No queremos comunismo acá. Entonces en la globalización dijeron anticomunismo y los soviéticos dijeron anticapitalismo. El poder de la burguesía tenía que caer, decían los comunistas. Y los otros decían, decían, no podemos darle la utopía a todo el mundo, porque eso es algo que es irreal. Y entonces chinganse, todos se me echaban. Porque decían, el otro quiere el poder, los dos quieren el poder en la práctica, pero bueno, pues quién sabe quién, ya, sus cosas. Entonces ahí nace, ¿no?, la doctrina Truman, la teoría del dominó.
un país cae, todos caen. Entonces ganar una guerra proxy era importante. ¿Por qué? Que un país caiga en el comunismo hacía que todos los países también caigan en bloque. ¿Entiendes? Y ganar la guerra, un país capitalista, hacía que todos los países cayeran en una mano capitalista. ¿Dónde se notó más esto? En América Latina. Con la caída de Cuba, a manos de Fidel Castro y el Che Guevara, se armaron una cantidad de guerrillas de miedo. La FARC, los partidos comunistas en Perú, Bolivia, Chile con Allende, en Venezuela, en Colombia, en Centroamérica, en México, plagados de guerrillas terroristas, de guerrillas comunistas. Se plagaron. Cientos de miles de hombres. Se armaron hasta no sé por dónde se armaron para liberar, ¿no? Entonces, tú te das cuenta, ¿no? Una guerra próxima, mira, una sola guerra civil, mira lo que la Guerra Fría generó, desencadenó una banda, ¿no? Una bestia, ¿no? Así, una guerra próxima puede hacer eso, ¿no? Pocas guerras pueden hacer ese tipo de... Entonces todo el mundo estaba diciendo, oye, mira, todo el continente americano se manchó, porque ahí es donde más se notó. La guerra de la FARC duró más de 50 años, 70 creo. La guerra acá en Perú duró hasta el 91. ¿Desde cuándo? Las guerrillas iniciaron en el 55, en el 60 empezaron. Se propagó como una guerra ya, como una guerra a gran escala en el 75 para los 80 por ahí. Una guerra a gran escala se empezó y ya estalló para la época de Belaúnde Terry en los 80. Pero bueno, a lo que vamos. Guerra Fría, resumidamente, caída de la Unión Soviética, históricamente. ¿Quién más sigue en el periodo histórico? Entonces la Unión Soviética y los Estados Unidos se pelearon así, pues, ¿no? Para la globalización del mundo, por la conectividad de los países. Querían que en la conectividad todos estos países se entrelazaran, ¿no? Importantísimo. Entonces, ¿qué ocurre? La globalización en ese sentido torna un color sangriento, ¿no? Natural. Pero ¿qué ocurre? En el periodo de Guerra Fría, la internacionalización no se había consolidado correctamente. Porque habían dos bandos. Y eso nos va a hacer llegar al segundo periodo ahorita. Hay dos bandos importantes. Los comunistas y los capitalistas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí viene el estancamiento de la Unión Soviética. Los soviéticos no sabían mucho de... Bueno, sí sabían de finanzas, pero el sistema era muy corrupto. Y era ineficiente. Sobre todo ineficiente. Y eso propició el estancamiento de la URSS. Y ya sabemos en qué terminó eso. El estancamiento de la Unión Soviética propició la caída de la misma. Y así es como la Unión Soviética cayó. La caída del muro de Berlín, la guerra de Afganistán y las reformas de Gorbachev sepultaron de una vez por todas a la Unión Soviética. Y perdió la Guerra Fría. Simple. Entonces, la Guerra Fría... Entonces, ¿qué ocurre? Ya no hay competidores. O sea, están muertos los americanos, están muertos. Lo digo, los soviéticos están muertos. Ya se convirtieron en 17 repúblicas. Toda la gama rusa, toda esta maraña que ves acá. Toda esta maraña que ves acá se convirtió en 17 repúblicas, así. Ucrania, Bielorrusia, todos estos países, toda esta basura de países que nacieron, todo el Báltico, todos esos países. Ahí está toda tu gama de no sé qué, nacieron aquí. Y acá nació todos tus países que nacieron ahí. Ahí está, se disolvió la Unión Soviética. Y ahí viene... ¿Qué había pasado durante ese periodo? Bueno, este periodo ya no se conoce como el periodo... Este es el periodo de nacimiento de globalización. Aquí nace la globalización. Y aquí se consolida. Este es la consolidación, el periodo de consolidación. Consolidación. ¿Por qué se consolida? ¿Te acuerdas que te mencioné a China, no? A China te mencioné hace un ratito.
Tú quédate aquí con la idea que en el nacimiento de la globalización, Estados Unidos trató de eliminar a todas las potencias. A través de la posguerra, la Guerra Fría y el estancamiento de la Unión Soviética, trató de eliminar a todas las potencias. Desapareció cada una de formas diferentes. Aprovechándose del sistema elitista que se había creado en la Unión Soviética, eliminaron a los soviéticos. Y en el 91 se dio la consolidación. Etapa importantísima también. ¿Por qué se llama consolidación? ¿Por qué? Sin competidores, Estados Unidos tenía todo el mundo para sí mismos. Y en la globalización 91, recuerda, Fujishock, cae Sendero, el MRTA. La globalización, consolidación es un periodo que marcó la historia de todos los países del mundo, sin excepciones. Todos. China, India, Medio Oriente, Europa, Rusia, América Latina, Estados Unidos, América como tal, el continente, el mundo. En la consolidación, los americanos hicieron un acto importantísimo. ¿Qué pasa? Acapararon el mundo. Acaparan el mundo. ¿Te acuerdas que te dije, no? Para que Estados Unidos no podía abrirse porque había competidores. Sin competidores ahora podía abrirse. Entonces, ¿qué ocurre? Norteamérica se abrió todo el mundo. Norteamérica se abrió todo el mundo. A todo el mundo. Norteamérica se abrió todo el mundo. ¿Y por qué se llama globalización? ¿Por qué llegó? ¿Por qué globalización? ¿Por qué? Estados Unidos acaparó todo el mundo, todos los mercados del mundo. Todos los mercados del mundo. No había lugar en la Tierra que no estuviera conectado. Entonces, como todo el mundo estaba conectado, se globalizó. Lo que sucedía en un país afectaba al otro, directa o indirectamente. Lo que te pasaba a tu vecino te afectaba a ti. Quebraba una empresa en China, peligrosísimo, porque podía quebrar, porque si un banco tenía plata en esa empresa, ese banco quebraba. Y si ese banco tenía inversores, esos inversores quebraban y se formó una cadena de crisis. Características de la consolidación. De la primera etapa, el nacimiento de la globalización, la caída de las potencias, de las potencias competidoras. ¿Cuál es la característica de la globalización? Las crisis. La crisis del 84, la crisis del 2008, la crisis también del 2014, la crisis también del 95 y demás crisis que empezaron a pasar, porque el mundo globalizado tuvo una característica importantísima, era inestable. ¿Por qué? La globalización, la consolidación del mundo global trajo otra cosa, la volatilidad del mercado. La volatilidad del mercado. Para que me entiendan los matemáticos, es como si tuvieras valor de XY viajando aleatoriamente y se hacía muy volátil. Varía como bestia. No entiendes nada. No entendías nada porque todo era una cosa pasaba y todo cambiaba. Entonces, esto se caracterizó por eso, ¿no? El mundo era volátil, había crisis, pero ¿qué pasa? A pesar de las crisis, este también tuvo una característica importantísima. El mundo crecía como la espuma, la economía. La característica de este periodo de globalización se caracterizó porque las industrias pasaron a un plano más secundario y se dio paso a los servicios. Se dio paso a la cuarta revolución industrial. Se dio paso a la tecnología, a la tecnificación de las cosas, a la automatización. Nace tus iPhones, ahí nace todas tus cosas nacen ahí, pues. Lo que tanto te gusta nacer. Entonces,
Es importante esta etapa. Es una etapa importantísima. Uy, ¿qué pasó acá? Ya me había asustado ya. Ay, ocurrían cositas. Pero bueno, la etapa es importante por eso. El gran crecimiento económico a pesar de las crisis. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque aquí esta característica es importante. Aquí hay una parte, ¿no? El beneficio de uno es el fracaso de otro, ¿no? La victoria de uno es el fracaso de otro. Aquí, esto se aplicó como bestia. O sea, si antes se aplicaba, ahora se aplicaba mucho más. Y hasta se podía hacer de forma induciva, o sea, de forma consciente, esta victoria. Es por eso que el acaparamiento del mundo permitía causa el intercambio de bienes, el intercambio de servicios, de tecnologías. Intel, Microsoft, Apple, Philips, TCM, Toyota, Suzuki, las empresas rusas, importante periodo aquí, las empresas, toda la caída de la Unión Soviética propició que muchos de los países comunistas en el mundo cayeran. Sus empresas fueron concesionadas y vendidas a instituciones extranjeras o también propios multimillonarios. Aquí nacen los famosos oligarcas rusos. Periodo importante para el 2014, que ahorita van a entender. Entonces al inicio el mundo empezó a conectarse. Perú empezó a conectarse con su continente de forma más fuerte. Empezó a conectarse con Asia. Empezó a mirar con ojos a Estados Unidos. Y mientras que tanto los europeos empezaron a consolidar la Unión Europea, el euro, la moneda euro, empezaron los japoneses, no la vivieron muy bien porque aquí sí empezó un periodo de decadencia para Japón. Fue el inicio del estancamiento japonés. Fue el inicio, pero también fue la consolidación de la riqueza surcoreana. Los surcoreanos, a través de Samsung y otras empresas fuertes, empezaron a consolidarse en el mundo. Entonces la globalización permitió eso, ¿no? Que las personas puedan viajar a muchos países en el planeta, porque recuerda, tú ahora tienes un lujo bastante importante, puedes viajar a todo el mundo, tú puedes educarte en todo el mundo, puedes trabajar en todo el mundo, puedes comprar empresas de todo el mundo, puedes recibir productos de todo el mundo. Algo que antes del 91 era un sueño, era un deseo que no se cumplía. Antes del 91 eso era una fantasía. Lo que tienes ahora, la pantalla por la que estás viendo esto, es un lujo que en el 91 nadie podía permitírselo. ¿Por qué? Porque no existía teléfono inteligente. Entonces, ¿qué ocurre? Eso fue en los 90. En el 2000, te mencioné China. ¿Qué había pasado con China? China se había levantado. China era peor que la Unión Soviética, o sea, estaba más estancada, estaba más podrida por el periodo de Mao Zedong. Más de 60 millones de muertos por la hambruna china. Aunque según datos se dice que son 30, pero igual, pues digamos que son 60. Entonces Mao Zedong se muere. Viene Deng Xiaoping, el padre de la China moderna. Deng Xiaoping dice, oye, mira, tenemos una mano de obra de bestias. O sea, mira, son más de 600 millones de chinos. Tenemos 600 millones de personas que se pueden dedicar a martillar una maquinita durante toda su vida y producir dinero para nuestro país. Y mira, están cargando un bulto, ¿por qué? Porque no tienen idea de lo que hacen con su vida. Hay que educarlos. Y las reformas de Deng Xiaoping entonces van en contra de Mao. Dice, oye, aquí nadie, ninguno de ustedes, que tiene que seguir las palabras de Mao. Porque recuerda que Mao había dicho, todo lo occidental es malo. Quien usa lentes lo mato. Entonces, porque Mao dijo, nada se tiene que hacer como lo hacían los chinos antes, ahora tenemos que hacer como nosotros. Y Deng Xiaoping dijo, no, está mal. Tenemos que modernizarnos. Pero para modernizarnos, primero modernicemos nuestra cabeza. ¿Y qué pasa? Iniciaron con los estudios universitarios, iniciaron con la apertura al mundo. ¿Cómo se aperturaron el mundo los chinos? A través de la apertura de los mercados. Crearon, o sea, mira, ponte que China es esto de acá, China era esto, China era este país.
Bueno, es China, mi China, pe. China, tú ves que Estados Unidos tenía abierto, todo su país lo tenía abierto. China dijo, no vamos a hacer los que hicieron los americanos, nosotros vamos a ser más inteligentes. Abriremos ciudades, ciudades libres de intervención estatal. O bueno, vamos a intervenir, pero vamos a permitir que ellos comercien. Crearon ciudades de inversión. Recuerda algo muy importante. Si no puedes robarle a tu enemigo, aprende de él y obtendrás iguales resultados. Y estos patas hicieron maravillas con esa frase. Las empresas del extranjero querían que China se abriera porque, o sea, hoy, mano de obra barata, pagabas una miseria y producías millones. ¿Qué mejor negocio que ese? Y encima el mundo globalizado. Cualquier país del mundo, todos recursos, materias primas. Y Deng Xiaoping dijo, oye, el mundo se abre. Y acá viene una ley del poder. Es que todo el mundo depende de ti. Esa pequeña acción de Deng Xiaoping, ahora mira dónde llevó a China. Un país. Tú mira la India, nadie, ¿quién conoce a la India? Así estaba China, hasta que vino ese pata. Y mira la gran cosa que hizo. Está peor todavía que la India de ahora, mucho peor. Porque no tenía nada. Y en 35 años mira lo que hizo. En media vida media de un hindú, mira lo que hizo. Una bestia. China se levantó. Aprovechó el crecimiento económico para agarrarse y levantarse. Se fue a la cima. Se copió las tecnologías de los países globalizados, se copió las industrias de los países globalizados y China se convirtió en una copia de Norteamérica. Y así a los 2000 China empezó a florecer. El boom chino empezó en los 2000. Estados Unidos crecía al 3% anual, los chinos crecían al 7%. Tú puedes pensar que es poco, pero esto es interés compuesto. Así que poco a poco no era. O sea, crecer 7% compuesto para un país, o bueno, el hecho de crecer ya de forma compuesta y continua es una maravilla. Que hoy en día no se ve, pero que aún se sigue viendo en parte de China, pero con menor medida. Entonces los chinos crecieron. Y tú sabes bien que Estados Unidos no quería que crecieran, que creciera otra potencia. Pero no podía parar a los chinos. Igual que la Unión Soviética no pudieron pararlos, eran imparables. Y los chinos crecieron. Y se armó otra gran potencia. Y en 2014 inició el periodo de partición. El mundo globalizado se partió. Y como se partió el mundo globalizado, ¿qué ocurrió? Como estaba partido el mundo globalizado, ¿qué ocurre? Dice, oye, China dice, mano, Estados Unidos tiene empresas, yo también las tengo. Estados Unidos tiene fábricas, también las tengo. Estados Unidos tiene gente, yo tengo más. Estados Unidos tiene inversores, yo los tengo. Millonarios, también los tengo. Tecnología, estoy cerca. ¿Por qué tengo que ceñirme a las condiciones de Estados Unidos? Yo voy a crear mis condiciones. Yo voy a hacer mis negocios, independientemente de Estados Unidos. Y recuerda, la globalización del mundo dependía de Estados Unidos, porque sin Estados Unidos el mundo no podía conectarse. ¿Por qué? Un país como Reino Unido chiquito no va a acaparar toda la industria, toda la comunicación, toda la población que se ha conectado en el mundo. Estados Unidos tiene esa capacidad por el gran poder. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Dicen, ya, graciosito eres. Chúpame el huevo. Lo votan a los americanos, pe. Dicen, mano, tú tienes Amazon, yo tengo Alibaba. Te pongo AliExpress para que no me friegues también.
Tú tienes Facebook, tú tienes WhatsApp, Instagram, ya yo te pongo tu TikTok. Tú tienes Mercado Libre. No, bueno, eso lo tienen los argentinos. Pero yo te pongo Temu, igual te robo plata, no me friegues. Entonces, en 2014 se hace la partición, ¿por qué? ¿Te acuerdas que Rusia había caído? Pues ahora se habían levantado, pe. La globalización, si un país crece, los demás. Aunque no tanto así, porque llegó un punto, y es por eso que también sucede la ruptura, que empezaron a caer los países, por la crisis de 2008. La crisis de 2008 fue fatal, porque hizo que los países globalizados cayeran, y China se levantó. Entonces China dice, vamos a partir el mundo, mira. ¿Por qué? Recuerda que en ese momento algo del 20% del mundo era socio principal chino. Ahora el 80% del planeta, el 85% del planeta es socio principal de los chinos. Para que veas cómo en 10 años ha caído todo el poderío de los americanos. Una bestia. Entonces sucede la partición. Acá hay dos periodos. Pre-pandemia y post-pandemia. Pre-pandemia, ¿qué pasó? Los rusos invaden Ucrania. Parece actual, pero no. Ya de 2014 eso sería. ¿Qué sucede? Rusia, Ucrania. Otro, guerra comercial. La guerra comercial. Guerra comercial. Importante tema, guerra comercial. ¿Qué ocurre en la guerra comercial? China y Estados Unidos imponen aranceles a los otros países y usan a sus socios principales para amarrar. ¿Por qué? Recuérdate esto, Estados Unidos en Indochina, o sea, debajo de China, Indonesia, estos países, una gama de países, un montón de islas, un montón de tierras. Y decía, recuerda, Estados Unidos hizo su poderío económico en base a la inversión y compra de empresas que controlaban la economía de los países. En base a esto, los americanos empezaron a acaparar los mercados financieros. Pero ¿qué pasa? Los chinos, en vez de acaparar los mercados financieros, creaban nuevos mercados y acaparaban estos. Modernizaban los mercados y los acaparaban. Y empezaron a competir, ¿no? Cada uno acaparaba los mercados de los otros países. Es como una colonización financiera. Empezaron a colonizar financieramente el mundo. Y entonces nace la guerra comercial, porque hicieron. Ya no había más países a quienes invadir financieramente. Invadir al otro, pe. Y empezó la guerra comercial, uno, otro. Como no podían con la final, dijeron, vamos a poner aranceles a este pata. Tienes carros eléctricos, chino y miembros, ya, toma tu arancel. Tú tienes Intel, toma tu arancel. Tienes Microsoft, arancel. Prohibido que vendas eso, prohibido la otra cosa. Empezó la guerra comercial. Y eso fue negativo para el mundo. Porque recuerdo, en 2016, en 2016 en Perú, el boom del cobre cayó. Y PPK con ello también se viene abajo. No lo olvides, PPK cae también con el boom del cobre, porque la economía se estancó. Como la economía se estanca, sucedió la crisis política y cayó PPK por 2018-2019. Y ingresa Martín Vizcacha. Entonces, ¿qué ocurre? 2016, crisis del cobre. 2015, crisis de Kim Jong-un, porque al panzoncito se le ocurrió hacer un misil intercontinental. Y de ahí sucedieron más y más temas que llevaron a la prepandemia a Estados Unidos y a China ya considerarse los principales rivales en el planeta. Y acá hay dos bloques. En post-pandemia, en pandemia como tal, China consolida su crecimiento. Ningún país en la historia, 9% del PBI, pucha máquina, una bestia. Los americanos, en pandemia, crecieron un 2%. Muertos estaban muertos de miedo. En ese momento dijeron que el mercado americano iba a caer. Estaban asustados. Los mercados estaban colapsando porque la globalización, como enlazó todo el mundo, y aquí se dieron cuenta de algo. La globalización se había rupturado, por eso se llama periodo de ruptura, de partición. ¿Por qué? Porque los chinos no quebraron. Dijeron, oye, la crisis de 2008,
la crisis del cobre, la crisis de la pandemia, y los chinos no se ven afectados. ¿O hay algo está pasando acá? Y el análisis financiero arrojó que los chinos se habían aislado y al mismo tiempo aperturado al mundo. O sea, ¿qué pasa? Sí, la reforma de Xiaoping abrió al mundo, pero la forma inteligente de solamente abrir ciudades y no todo el país permitió que China dentro del país estuviera bien y fuera lo que pase. Pero esa estrategia tampoco funcionó muy bien porque Evergrande, el Evergrande, si recuerdan bien, tal vez no, el Evergrande, la empresa constructora más grande de China, quebró, colapsó y se dio a otra institución. El Banco de China, que cayó, este año cayó cerca de un 5%. ¿Y por qué? Porque los chinos empezaron a notar la crisis, ¿no? Pero les afectó menos. ¿Por qué? Mientras que cayeron un 5% y quebró una empresa, en Estados Unidos se habían quebrado más de dos empresas. Habían caído habían caído cerca de un 4%, que para Estados Unidos es una bestia, es como si China hubiera caído un 15%. Japón cayó un 13% este año, una bestia. China no se veía muy afectado. Ahí se dieron cuenta. China no estaba conectada al mundo. Y Estados Unidos, recuerda, te había dicho, ¿no? Que para que pueda vivirse todo el mundo no tenía que haber potencias, había una potencia. Y Estados Unidos se cerró. Se volvió proteccionista. ¿Qué es eso? Proteccionista, a ver, protege lo suyo. No me abro al mundo. Si tú quieres meter algo en mi país, te voy a poner aranceles y prohibiciones para proteger lo que es mío. Mis industrias que producen eso mismo, pero como son más ineficientes, tengo que protegerlas. O por razones X tengo que protegerlas. Por mis intereses. Y en pospandemia vuelve el proteccionismo. El proteccionismo había sido inculcado como algo malo desde la Segunda Guerra Mundial. Pero por necesidad de los Estados Unidos tienen que volverse proteccionistas. Otra característica, el auge de la extrema derecha y el auge de la izquierda también. La extrema derecha se levanta, la izquierda también se levanta, los liberales, todos los países, la polarización política en pocas palabras, polarización. Y ya, ¿quién más sigue? La última ya. El mundo conflictivo, el mundo se hace conflictivo. La guerra en Gaza, la guerra en Ucrania. El mundo se hace conflictivo. La etapa de la globalización en 2024, 10 años. Estos 10 años fueron más movidos que todos estos de acá, que el año central de la caída de la Unión Soviética. El tercer periodo se caracteriza por eso. Resurgimiento de China, conflictos en todo el mundo, por la partición. El auge duró hasta el 2016, pero hubo crisis en 2014. En 2014 y en 2016 ya muere el crecimiento económico. La característica de la partición es que la economía se estanca, la economía del mundo se estanca, mientras que la característica de la conciliación es que crece la economía del mundo. Bueno, todas estas tuvieron esa característica, todas las economías crecen. Al inicio de la globalización caen, luego crecen y ahora se mantienen estables. A pronóstico debe caer la economía del mundo y la economía de China debe consolidarse. Y eso es históricamente lo que pasó con la globalización en el mundo. Y bueno, las ejemplificaciones actuales de lo que es la globalización como tal, para terminar esta etapa, es que como tal, la globalización se caracterizó por una cosa muy simple. El mundo tenía empresas, tenía países, tenía sociedad, y bueno, de un país, de otro país, empresa, país, sociedad, y de otro país también. Entonces, ¿qué ocurre? Las empresas se entrelazan, las sociedades se entrelazan,
Y acá sucede una característica de la globalización. Las tecnologías se combinan, el boom tecnológico, redes sociales, teléfonos, etcétera, todo nace ahí. Y ya concluyendo, la ejemplificación es que las empresas se conectan, todo se conecta, todo el sistema se conecta. Intel, las empresas acá en Perú se conectan en el extranjero. Entel, Claro, Movistar de España, viene de España, Movistar Telefónica, se conecta también. Y así es como en resumidas palabras sucede la globalización del mundo. El mundo entero se globaliza. Entonces tú tienes que entender eso. La globalización no distingue dinero, no distingue nada. Distingue solamente la capacidad que tienes para enlazarte en el mundo y para hacer que el mundo dependa de ti. Y bien los chinos aprendieron eso, y los americanos también, pero los americanos se atrasaron, se confiaron, no se consolidaron con los chinos. Bueno, pero ¿por qué, a pesar de este enlace, los chinos no van a poder superar a los americanos en un corto plazo? Por una razón muy simple. ¿Te acuerdas que te dijeron que los americanos habían acaparado las finanzas del mundo? Pues también las finanzas chinas. Y si Estados Unidos decide, y te acuerdas que te dije, ¿no? Que había un continente que tenía dinero y otro que tenía las fábricas, o sea, China, y otro que tenía los trabajadores, digamos que sea la India, y otro que tenía los materiales, que sea América Latina. Los 4 continentes, acá está. Poblaciones, acá está la materia prima, la plata y las fábricas. China tiene las fábricas y tiene un poco de plata, pero no lo suficiente para mantener las fábricas. Hasta entonces depende de la plata de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, estos dos dependen de las manos de obra que puedan producir o de la capacidad productiva. Y al mismo tiempo dependen de los recursos de los otros países minoritarios. Entonces, cualquiera de estos 4 que caiga, como es un mundo globalizado, si uno cae, todos también caen. Y sobrevivió un poquito americanos, ¿no? Ya, todo el mundo cae. Todos caen si uno cae. ¿Entendés? Por esa razón es que es muy difícil de que China supere a Estados Unidos, pero podría hacerlo, pero ahorita no. Ahorita no puede. Tal vez económicamente sí en otras cosas, pero no en un sentido general. Entonces, la ejemplificación principal que debes tener en cuenta cuando hables de la globalización es que no hay cosa en el mundo que ahorita no esté conectada. Y es por eso que la globalización es un tema importante. Que en aspectos generales, en el sentido militar, ¿qué resultó de la globalización? El AUKUS, la OTAN, la contingencia de Rusia y los norcoreanos, la unión entre fuerzas chinas y norcoreanas también, la creación del AUKUS, de la alianza entre Reino Unido, Australia y Estados Unidos, ahora va a incluir Francia, también quieren incluirla, y Nueva Zelanda. La fortificación económica, acá está, en el militar va a estar el AUKUS, la OTAN, en lo económico, el ASEAN, el Banco Interamericano de Desarrollo, nace también, ¿qué más nace? Nace, ¿cómo se llama esto? Nace la Unión Europea y otras organizaciones más. En lo social, ¿qué ocurre en lo social? En lo social nace política internacional, nacen partidos de política internacional. En lo político está la ONU, la OMS, etc. En lo tecnológico, ¿qué pasa? Nacen las corporaciones americanas, Microsoft, Intel, Apple, otras corporaciones más. Entonces, en resumidas palabras, la globalización también logró crear lo que se llamarían instituciones internacionales.
Y eso, en resumidas palabras, es la globalización. Un tema complejo, difícil de abordar y que no se podría, y que harían, sinceramente, faltarían todavía 2 horas más para poder explicarlo. Pero esto es un resumen general de lo que fue la globalización. Históricamente tienes que entenderlo de esa manera, ¿no? La apertura, la búsqueda de los Estados Unidos para el acaparamiento del mundo, pero también el nacimiento de otras potencias, la caída de otras, en lo general, que la apertura internacional, de la internacionalización del mundo, cuando el mundo se conecta, todas las ideas de conectividad que puedas tener ocurren ahí, en lo social, en lo político, en lo social, la mezcla de culturas, en lo político, los grandes partidos, en lo militar, las grandes guerras de cooperación, en lo tecnológico, las cooperaciones tecnológicas, sabotajes tecnológicos, en lo económico, la creación de grandes mercados de las regiones económicas, en la ejemplificación, la base general de lo que es los elementos, ¿no?, que corresponden a esto. Y aquí el término que tienes que entender, geopolítica. La geopolítica es algo importantísimo que debes tener en cuenta. Es universalmente necesario aprender sobre geopolítica para entender ese tema. Es un tema muy complejo, pero no es tan difícil como parece. ¿No ves? Bueno, esa fue la globalización. Tal vez a los que en el colegio esto es un tema simple, no es un tema complejo, es bastante simplificado. Pero bueno, nada más que eso. Eso fue todo por el día de hoy. Tomen los apuntes que tengan que tomar. No en base a esto, pero sí en base a lo que pude haber dicho. Pueden basarse en algunas cosas. La letra no es tan legible. Pero bueno, nada. El próximo tema debe ser más interesante o tal vez menos. Si quieren entender un poquito más de lo que significa la globalización, pueden leer este libro de acá, La primera década del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Pueden ver también los partidos políticos acá en el Perú para entender cómo en el Perú afectó esto. Pueden ver también los 12 apóstoles de la economía peruana, otro libro buenísimo. También hay más. Acá hay 1, 2, 3. Pueden ver también el dinero, gerencia de riesgos de la empresa, marginal, cosas de temas de economía. Estos son más de temas de economía, pero gerencia de los riesgos es más de administración de empresas. Entonces, tienen varias cosas para ver, para expandir sus conocimientos. Y en base a eso, en base a distintos tipos de anotaciones, pueden realizar una amplificación de conocimientos, pero siempre y cuando tengan el contexto general en la cabeza. Bueno, no fue nada importante. Y me voy a la verga.